Bueno, les voy a presentar el laboratorio número 9. Laboratorio número es el último laboratorio que está relacionado a la parte de líneas de transmisión. Este es el último laboratorio. Básicamente es un laboratorio muy sencillo porque ya se va a resolver prácticamente todo utilizando el SDL. ¿Sí? Y así es para recuperar la nota. Muy bien, se trata de lo siguiente, ¿sí? Se tiene una línea de transmisión, ¿sí? Con una cierta impedancia, y una impedancia de carga. ¿Qué es? La impedancia de carga es un valor complejo, y la impedancia Z0 es un valor real, ¿sí? Entonces tenemos aquí una impedancia real, aquí tenemos una impedancia compleja. Entonces, va a haber una desadaptación. Se trata entonces de evitar las reflexiones para adaptar, ¿cierto?, la línea de parte real con la parte compleja. Se lo puede hacer con impedancias, como se hace con el diagrama de Smith, y eso ya se ha hecho. En esta parte se va a trabajar con el lugar geométrico cambiando de variables. En vez de impedancias se va a trabajar con admitancias. Y entonces vamos a tener esta admitancia en la carga y tendremos una admitancia en la línea, y este es el adaptador o el acoplador para evitar las reflexiones hacia el generador, ¿no? Entonces, en la teoría ya hemos visto que las variables del diagrama de Smith, ¿sí?, y las variables que corresponden al diagrama de admitancias es básicamente el mismo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si antes teníamos nosotros las variables U y B de la parte real y esta parte reactiva que me daban el coeficiente del valor complejo en este plano complejo, en el caso de admitancias normalizadas, se cambian directamente las variables, ¿no? Es el inverso. Entonces, esta parte real se convierte en esta y esta parte imaginaria en esta. Es exactamente un cambio de variables. ¿Esto qué significaba? ¿Sí? Que los valores normalizados de las impedancias del diagrama de Smith, ¿sí?, cuando se trabaja con admitancias, simplemente hay que hacer el cambio de variables respectivos, de las partes reales y de las partes imaginarias, ¿sí? Entonces, con ese criterio, nosotros teníamos en el diagrama de Smith los círculos R, ¿sí? Y después teníamos los círculos X positivos y X negativos. Ese era nuestro diagrama de Smith. Ahora, este diagrama de Smith se puede convertir directamente haciendo los cambios de variables respectivas y se puede trabajar sobre ese mismo esquema, ¿sí? Simplemente hay que cambiar donde está la R, poner la G, y donde está X, poner B, ¿sí? Ahora por lo demás es exactamente lo mismo. Es el desplazamiento hacia el lado del generador o el desplazamiento del generador hacia la carga. Todo se cambia, es exactamente el mismo, si no se cambian estas variables que les acabo de mostrar aquí. Eso nos permite entonces trabajar ya con admitancias, y obviamente si tenemos admitancias en paralelo es sumamente sencillo. De eso se trata entonces. Simplemente
hacer un cambio de variables que facilitan el trabajo gráfico. Nada más. Eso por un lado. Eso para hacerlo manualmente, ¿no? Por otro lado, el simulador ya lo tiene definido este sistema de adaptación. Así que en el caso del simulador, si ustedes lo ven, simplemente hay que cargar los valores respectivos, ¿sí? Y el simulador directamente les da esta distancia L1 y esta longitud también del adaptador. O sea, que en este caso para utilizar el SDL para resolver esto es lo más sencillo, simplemente hacer un desplazamiento, buscar las condiciones de adaptación aquí y el simulador les da los datos directamente. Así que esto es sumamente sencillo, están hechos, hay ejemplos resueltos en el SDL, ¿ya? Y esto es un trabajo de grupo. Y aquí serían ya la impedancia características para los diferentes grupos, porque la carga es la misma para todos, ¿ya? Como ven, esto incluso ya hemos hecho en algunos casos, pero estamos utilizando las otras variables. Ahora es un cambio de variable, pero la gráfica es la misma. Ahora, entonces, una vez que estos datos les va a dar el simulador, ¿sí? Ahora aquí ya pido repetir el mismo, pero ya hacerlos en forma manual, ¿ya? Utilizando la carta de Smith. O sea, primero solucionan esto con el simulador, después ya hacen lo mismo manualmente, ¿sí? Y aquí quiero que lo hagan el diagrama de Smith, explicando los puntos y cómo se obtienen los valores, y le sacan una foto y me envían eso, ¿ya? Entonces, en la primera parte, los datos del simulador, en la segunda ya es manual, ¿sí? Entonces, el laboratorio número 2, o sea, la pregunta número 2, esta, realmente es que muestra las ventajas de trabajar con admitancias y los valores que se obtienen aquí los da directamente el simulador. Hacerlo esto con forma manual también es posible, pero digamos es mucho más cuidadoso el método. Está explicado en el texto, pero la verdad que yo no lo pregunto ni en el examen ni tampoco en laboratorios, ¿no? Hacer esta adaptación siempre se va a tratar de hacer lo mismo. El del otro caso era porque tenía limitaciones, porque estaba calculado para una cierta frecuencia. Si cambia la frecuencia, entonces hay que adecuar esto. Sin embargo, para tener rangos mayores de adaptación, siempre se trata de adaptar, ¿no?, la carga con la impedancia de la línea. Con este sistema, ¿sí?, se busca un rango de adaptación mayor. Hay un determinado rango donde la línea está adaptada, se dice. Para eso se utilizan estos dos, en este caso, dos pedazos de líneas de transmisión con unas determinadas longitudes, ¿no?, para lograr esa adaptación. A partir de aquí no hay onda reflejada. La particularidad de este método es que estas distancias L1 y L2, ¿sí?, no son distancias arbitrarias, son, digamos, un octavo de lambda o un quinto de lambda, como en este caso. Mire, ya están determinados aquí. Un quinto de lambda es L1 y un octavo de lambda es L2. Entonces, puede cambiar esto el orden, pero generalmente estas cosas ya están dadas así. De tal forma
que en este caso concreto, entonces esto van a ser datos y las incógnitas van a ser después también. Entonces, para el caso de utilizar el SDL, y ahí sí se nota la ventaja de utilizar al simulador y hacerlo en forma manual. Entonces, en esta parte tienen que leer, están las instrucciones, cómo se maneja el SDL para dar estas respuestas, y se trata de ir adaptando la línea a partir de este punto y simplemente haciendo deslizar los cursores del simulador, nos va a dar directamente las variables que estamos buscando. ¿Está bien? Bueno, esto no se pide en la parte de desarrollar en forma manual, así ya se quedaría así. Entonces, esto creo que el anterior vale el 50%, este también. ¿De qué se trata entonces? De ver el manual del SDL, ver este tipo de abstracciones, están los ejemplos desarrollados y aplicarlo para los datos de ustedes. O sea, como les decía, aquí el trabajo lo hace el simulador. Y obviamente es uno de los laboratorios más sencillos que les va a servir para recuperar las notas, ¿ya? Muy bien. Eso es todo de este laboratorio, ¿sí? Entonces, para el próximo jueves ya empezamos con fibra óptica, ¿sí? Ya van a ser los laboratorios van a ir reforzando la parte de teoría que hemos visto, ¿no? Básicamente es el balance de energía que se va a hacer. Entonces se va a utilizar un transmisor de cierto dBm, se va a ir atenuando la línea y se buscará cuánto es la potencia de recepción. Ese es el próximo laboratorio. Y ahí ya no funciona, obviamente, el simulador SDL. Este sería el último laboratorio que utilizamos el SDL. Los otros ya son trabajos manuales, ¿sí? Bueno, esto es entonces todo sobre este laboratorio. Y si hay alguna consulta sobre esto, bueno, entonces continuamos con esto.